Uno de los conceptos que más me ha fascinado es el de la metaficción, así como el de la metafísica. Y no es de extrañar que a mí llegue y me encante tirarme en el suelo del parque, tirar al cielo y tener una fuertísima, rica crisis existencial, hasta que una señora se me acerque y me pregunte si es que me dio una insolación, y le diré: la fina tela que separa la metaficción de la metafísica es la carne. Y llame a la policía porque cree que estoy drogado. El concepto de metaficción, como su nombre indica, proviene de meta, más allá de, en griego, y ficción, una mentira que creemos verosímil, que podemos dar por cierta bajo ciertos contextos, y actualmente se entiende por ella en exclusiva a las referencias que una serie o una franquicia haga de otra o de sí misma, lo que se llama banalmente romper la cuarta pared. Sin embargo, la metaficción es mucho más que eso. Hoy acompáñame por este fuerte porro astral donde viajaremos como Don Quijote hasta dragones y mazmorras para acabar en una fiesta con monas chinas con depresión. Pero les comento más después de la pausa. Todos conocemos la cuarta pared, ese trozo de hormigón de tu cuarto llena de póster de mujeres de dibujitos animados de dudosa edad que tienes en la estantería con Funkos y un Vaporio, Juan, que yo sé que te conozco, que no has limpiado, y que esa cosa en la que se baña el perro de agua no es chufi, no es horchata, que lo sé yo. Fuera de broma, la cuarta pared es un término que proviene del teatro, que es la pared imaginaria donde se ubican las cortinas y separa el escenario cuando se abre del público, como puede serlo el cristal de un interrogatorio policial, o lo que hace Angustias, la vieja del barrio, cuando se junta con Maripili y Dolores para vigilar a los vecinos en la cafetería y criticarlos por lo vagine. Pero nadie tiene el valor de decirle que deje de hacerlo. Eso es la cuarta pared, la imposición que tú te pones a ti mismo por no decirle que deje de hacerlo. La cuarta pared puede ser rota de varias maneras: con un martillo y una asada levantando el mano de manera sospechosa en Alemania cuando te pica el sobaco, o el audio que ella te mandó cuando te dejó. Perdón, ya paro. Existen tres formas: directas o de apelación, indirectas o de referencia, o diferidas y de segmento cero. Las directas o de apelación es cuando un mago le pide a alguien del público que suba al escenario, un voluntario, o cuando Deadpool habla a la pantalla en las películas y habla con el espectador, así como lo hacía Kuzco en sus películas de Disney y en la serie de Kuzco, un emperador en el cole. Las indirectas o de referencia son aquellas que indirectamente pues se hace un cameo de un personaje que aparece de fondo, o se hace alusión a una marca o algo de forma parodiada. Por ejemplo, los Simpsons lo hacen constantemente, South Park también, o cosas así. Un ejemplo puede ser el cerdito de la película de los Simpsons que decía que era Harry Potter o Spider Cerdo. Y las diferidas o de segmento cero son como las indirectas, pero son prácticamente inocuas. O sea, no son conocidas por el público general, sino que son difíciles de entrever porque hacen alusión a conceptos filosóficos, frases, versos de algún libro concreto de la cultura popular, o se hace, como digo, referencias a sí mismos, autorreferencias, que solo conocen los fans más acérrimos y locos de esa franquicia. Como cuando un videojuego hace alusión a entregas pasadas. Y claro, si no conoces la historia de los otros juegos, no vas a entender completamente la historia de este. Un ejemplo puede ser God of War. La metaficción va más allá del teatro. Tiene una historia conceptual curiosa, porque cualquier cosa puede ser metaficción. Tenemos, por ejemplo, los paratextos de los libros, que son elementos de una obra que la acompañan, pero no son la obra en sí, que pueden ser los índices, las notas al pie, los prólogos al lector. Estos últimos destacan aquellos en los que se hace una captato benevolentiae, que es una llamada de atención al lector.
Normalmente para excusarse de posibles fallos que pueda tener la obra, sonar modesto y pedirle por favor que compre su obra, por favor. O si eres Diego de Torres Villarroel, un chistoso señor del siglo XVIII, cagarte en la puta de todos tus muertos y reírte del lector si no compra tu libro, porque si no lo compra es tonto, porque es una buena proyectada de sus inseguridades. Les puedo leer un fragmento de una de sus obras. Dirás, últimamente, que porque no se me olvide ganar dinero he salido con la invención de venderme la vida. Y yo diré que me haga buen provecho, y si te hace mal que yo me gane mi vida con mi vida, ahórcate, que a mí se me da muy poco de la tuya. Mira hombre, yo te digo la verdad, no te aporrees ni te mates por lo que no te importa, sosiégate y reconoce que das más a un bergante que desde ahora empieza a reír de sus alabanzas que le pones y le tachas que le quitas. Totalmente, es súper orgulloso este señor. Era un señor que le encantaba buscar polémica, ¿vale? O sea, está todo el día enfadado con todo el mundo. En todas sus obras se puede ver que criticaba todo. Una de sus obras es el teatro crítico, donde critica todo. O sea, critica diferentes temas, la tradición, la religión, todo. Y era el siglo XVIII. También hay otras formas que eran llamadas las literaturas del yo, que eso es una cosa más actual, que por ejemplo fueron atribuidas a este señor como uno de los primeros en España de hacer el concepto de autobiografía. Otras muy propensas en la actualidad, como digo, es las mismas autobiografías, las autorreferencias, las autoinserciones o jugar con la autoficción, la verdad y la mentira en los límites, ¿no? Ya he nombrado muchas veces a Unamuno con el prota de Suníbola en Niebla, Dante en la Divina Comedia. Las parodias que nombré antes también pueden entrar aquí en esta categoría. Cuando se juega con la narrativa y las expectativas del espectador, está por ejemplo Rayuela de Cortázar, que puede leerse en cualquier orden, en el orden normal o en el orden que te pide el autor. Cuando se experimenta con la propia construcción narrativa, tenemos también las líneas temporales, los multiversos, los finales alternativos, y esto proviene desde los años 80 con los libros de Decide tu propia historia, que eran libros en donde los ibas leyendo de manera normal y de repente te pone una opción de lo que podría decir, por ejemplo, el prota, ¿no? Diciendo, si escoges la opción A, vas al capítulo 3, si escoges la opción B, vas al 7, pues cosas así. Un precursor de las novelas visuales que conocemos hoy en día, por cierto. Y los videojuegos de tomas de decisiones como Detroit Become Human, Heavy Rain, Life is Strange, entre otros. Así como los juegos de point and click estilo Monkey Island. Por el lado de la toma de decisiones también está Dungeons and Dragons y derivados como Pathfinder. El Dungeon Master, el que controla la partida, habla con los jugadores y controla la partida, pero tiene que improvisar y adaptarse a las decisiones más locas que puedan tomar los jugadores. Y bueno, lo sé por experiencia. Una vez estaba en una partida de un juego de ser detectives de cosas paranormales con gente a la que fui hace poco, y la idea era que una chica se había automorido y teníamos que investigar qué es lo que había pasado, y el único sospechoso era el tío que le hacía bullying en el instituto, así que teníamos que ir nosotros al instituto fingiendo ser los padres de algunos de los chavales porque estábamos enfadados con el bully para poder la excusa de interrogarle. La cosa acabó con que el equipo de béisbol quería matarnos a palazos y yo usé un extintor para regarlos a todos y otro compañero tiró al bully por la ventana. Qué risa. En el mundo del cine, por ejemplo, las series también, pues pusimos el ejemplo de los Simpsons, también está Rick y Morty, por ejemplo. Y Black Mirror también, que estuvo de moda hace unos años, la película de Memento, que trata de un hombre con amnesia y la trama es intrincada y bastante fascinante ella misma sola. Cujo, que también lo nombré antes, así como el género más denostado de la humanidad, las series de preescolar. Las series dedicadas a los niños de preescolar son las más propensas a romper la cuarta pared, porque, bueno, le tienes que enseñar a los niños los colores y los números y esas cosas, entonces pues por ejemplo Mickey Mouse, cuando nada más empieza la casa de Mickey Mouse, dice hola, buenas tardes y habla directamente a la cámara. También los Teletubbies lo hacían,
Dora la exploradora, esa niña ciega que tenemos que decirle dónde malditamente está el zorro ese de los huevos. Estoy bien. Que me estresa. Luego está Pocoyo también. Pocoyo, te lo juro por Dios, se lo juro, es una de las mejores series de preescolar que han existido jamás. Es arquitectónicamente no euclidiano. Es una fumada de metanarrativa y arquitectura. Porque las formas que emplean, más allá de enseñarle a la pantalla, tiene planos de cámara, giros de cámara exagerados, juega con el fondo blanco y unos pocos elementos encima del escenario. Es como dibujar algo encima de un folio en blanco, que solo por poner una puerta o poner una cama ya cambia del interior al exterior. O sea, no necesitas nada más. Entonces les dejo en la descripción un vídeo de una creadora de contenido que se llama Ter, que hace unos años habló de esto en profundidad por si les interesa, porque es bastante interesante, sobre todo si están estudiando algo de teatro o algo de audiovisual, de cine. El vídeo de esta creadora sobre cómo funciona arquitectónicamente el mundo de Pocoyo es una maravilla. También está Midnight Gospel. No sé si se hizo famosa hace unos años. Es una serie experimental del creador de Aventuras que mezcla el podcast con la animación. Puedes estar escuchando el podcast y no conocer la serie, o estar viendo la serie y no conocer el podcast, o sí. Y es una forma de estoy escuchando un podcast de otro universo. Es como que mezcla dos universos al mismo tiempo. Por el lado de los videojuegos, hijos del cine más interactivo, vanguardista, y como una forma de los informáticos de experimentar los límites del ordenador, es la forma más obvia de metaficción. Ya el mero hecho de jugar a un videojuego es romper la cuarta pared, porque estás interpretando un papel, tomando una posesión demoníaca del cuerpo virtual del protagonista y lo fuerzas a ser el héroe de una historia. A lo largo de este vídeo, de este ensayo, he nombrado un montón de ellos. Pero en este apartado me centraré en unas cuantas formas de los videojuegos, como pueden ser los gráficos. Los gráficos funcionan de la misma manera que el cine. Planos de cámara, giros dramáticos, quizás mostrarte una sombra o una silueta en lugar de mostrarte la imagen directa para que el espectador se imagine qué cosa puede estar ocurriendo. Es como cuando en una película no muestran directamente un asesinato, un crimen o dos personas teniendo relaciones, sino que se enfoca una pared, una cortina o una ventana y se pueden ver las siluetas, luces y como mucho a lo mejor un pie, y se escucha el sonido. Y claro, la mente humana es más chismosa por naturaleza y se exagerará en su cabeza lo que podría estar ocurriendo más que con el propio acto de verlo directamente con sus propios ojos. Así es el mecanismo por el que funcionan los pensamientos intrusivos. También están las cosas más sutiles, como hacer un gameplay. Ver a otra persona acceder a ese contenido que quizás tú no puedes por falta de tiempo o por cualquier otra razón, es el ejemplo más perfecto de interactuar con ese contenido e incluso distorsionarlo. Uno de mis youtubers favoritos es Rangu Gamer, que es conocido porque deconstruye los diálogos, hace referencias y transforma a todos los personajes en una versión depravada y exagerada de sí mismos con humor negro. Les pone voces, por lo que es un trabajo de interpretación brutal al cambiar de personalidad constantemente, porque tiene que interpretar a todos los personajes que aparecen en pantalla y adaptarse todo el rato, hacer chistes constantemente, separar al personaje de su yo real para que siga pareciendo verosímil. Un ejemplo, por ejemplo, es Mario. En la versión Rangu de su fandom, es un hijo de puta rapero que trata a todos como basura y se cree superior a todos, en lugar de ser el héroe bonachón fontanero que salva a la princesa. Al punto llegó este meme que le dedicó una canción llamada Rapper Mario. Se las puedo dejar aquí en la descripción también, donde hace tiraderas a diferentes personajes de la propia saga de Paper Mario, que también inserta chistes de la serie que tiene con Eric de Leyendas y Videojuegos. Por ejemplo, también está la serie de Pokémon. Cada vez que Rangu hace un let's play de Pokémon, todos los personajes son lolicons o furros, por alguna extraña razón. También están las novelas visuales, que como dije
más arriba, son una de las más fáciles de ver. Tienes las elecciones en pantalla, los diálogos cambian y te mueves por la historia. Presentan viajes en el tiempo, finales alternativos, sistema de karma y relaciones que afectan a cómo te llevas un personaje o con otro, y eso delimita que te acerques más a un final a otro. Algunos ejemplos que he jugado son Apotheos Milk, Inside Apotheos Milk, Inside Apotheos Milk. Perdonen mi inglés, es que bote de leche dentro de una bota de leche dentro de una bota de leche, que trata de una chica esquizofrénica que intenta comprar un bote de leche. Doki Doki Literature Club, que fue súper conocido hace unos años. Yume Mire Kusuri o Una droga que te hará soñar. Island, Another o School Days. Y muchas hentai en mi adolescencia. No me juzguen por las temáticas. Yo también fui un adolescente. Pero, ¿qué pasa cuando no hay historia que romper? O en la que meterte, o en la que sale hacia fuera de la pantalla. Hay veces en las que puede ocurrir que un juego no tenga historia directa. O como ocurría en los 90, que no viniera traducida a nuestro idioma, simplemente... O que la historia fuera simple y nosotros nos creáramos en nuestra cabeza, como es el caso conocido de Pokémon, que en aquella época podían ver los videojuegos sin traducir, a lo que en Latinoamérica se conocerá mejor que aquí en España, porque muchos nombres del anime están sin traducir. Por ejemplo, Tesselia le dicen Junova, que es como le dicen los estadounidenses. Así, los niños de los 90 y comienzos de los 2000, hasta la popularización y mainstream del internet, especulaban sobre esas criaturas, cómo las encontraban y se propagaban rumores. Eso es romper la cuarta pared. O sea, no es directamente que un personaje te haga alusión así señalándote en la pantalla, sino algo como más sutil, el mero hecho ya de estar especulando, ¿no? Y hablando sobre esa franquicia ya es romper la cuarta pared. Estás hablando de ella como si fuera verosímil, como si fuera real. O creando teorías locas, como por ejemplo que Mew estaba debajo del camión secreto de Ciudad Carmín y cosas así. Esas teorías, esos rumores alimentaban y hacían crecer el universo, ¿no? También cuando una empresa añade easter eggs o cosas que los fans se montaron en sus cabezas y las hicieron real. Otro ejemplo puede ser Minecraft. Minecraft carece de historia, porque al igual que Dark Souls, tú llegas cuando la historia ya ha terminado, no eres el prota. O sea, en Dark Souls solo hay un pequeño propósito, que es en el primero alimentar la llama y ya está. O sea, no tienes otro propósito, pero es que exploras las ruinas de un mundo glorioso que ya no existe. O sea, la historia ya ha pasado cuando tú llegas. Y en Minecraft es igual, tú estás solo en un mundo lleno de monstruos y hay unos tipos narigones que hablan haciendo... pero no hay nada de historia, que te cuenten nada. Tú decides la propia historia que quieres crear. Esto es llevar la forma de los videojuegos al extremo. Porque, por ejemplo, antes, en los JRPG antiguos como Dragon Quest, aunque existiera una historia principal, la tuya como héroe, el mundo, para sentirse rico, vivo y orgánico, tenía algo hermoso que se está perdiendo y que nunca le dimos importancia, que son los NPCs. ¿Sabes? Cuando tú sales a la calle y ves a los otros seres humanos, esos son los NPCs de tu vida. Son importantes, no te hagas el tonto. Cuando juegas un RPG, la sensación de que el mundo está vivo está en los diálogos. Meterte en un pueblo y de repente escuchar a unas viejas hablando al lado de un pozo, ¿no? Que están criticando, ¿no? Y que el pescador a lo mejor te dice, y gracias a eso descubres que hay un cofre dentro de no sé dónde. Esto lo perfeccionó Animal Crossing en sus primeras entregas, porque los diálogos se sentían más vivos, porque a falta de recursos se le dio prioridad a los diálogos de los personajes para sentir que realmente formas parte de la comunidad de un pueblo, ¿no? Y podías llevarte mal con tus vecinos y te insultaban, o podías llevarte bien, incluso te mandaban cartas y te hacían regalos, y cada vez que hablabas con ellos tenía un diálogo diferente. Ahora en la actualidad, con Horizon, pues mejor no hablemos de eso. Parecen como muñecos con 3 frases repetidas. O también cuando te metías en una casa a robarle la planta del medicinal del armario a Paco el herrero y de repente
te paras a leer un libro de la estantería y quizás te cuente por qué el rey demonio comenzó su osadía y su tiranía de conquistar el mundo. Incluso justifica que de joven era un buen hombre que se corrompió, y le da profundidad a su personaje que no te contaría si no hubieses leído ese libro. Un ejemplo, como dije, eran los Dragon Quest. Concretamente yo me estoy jugando ahora el 8, que es el periplo del rey maldito, que yo lo tenía de niño en una demo de estos discos azules de la Play 2 que te veían como demos de diferentes juegos. Le eché horas, y bueno, quiero pasármelo completo en Sonar. Y he visto esa sensación, ¿no? De leer los libros, hablar con personajes de fondo. Incluso si a veces estás perdido, le preguntas a tu compañero y te dice, habíamos dicho que vamos a hacer esto, ¿no? Y dices tú, es verdad. Por otro lado, en muchas ocasiones los secretos venían en los extintos manuales de videojuegos, en los que te explicaban, entre cómo funciona el juego, te explicaban la historia a veces. Por ejemplo, en el primer Zelda. Es un buen ejemplo. En revistas también. Eso alimenta el universo. Es como por ejemplo las revistas de Pokémon, en las que tenían el consultorio del profesor Oak, que la mitad de las veces era mentira. Todas las respuestas que te daba era mentira, porque claro, era un señor, un periodista que no tenía ni idea de Pokémon, que se habrá pasado el juego así también, igual que porque era su trabajo para hacer esas cosas, pero no tenía ni idea. Entonces te respondía cosas aleatorias o rumores que escuchaba en internet o cosas así, pero no te explicaba realmente lo que él querías, ¿no? Imagínate ser un señor de 40 años que no tiene ni idea de qué es esa cosa de Pokémon, que tiene que escribir un consultorio donde responde a las respuestas de los fans. Y un niño le pregunta cómo conseguir a Mew3, la evolución secreta de Mewtwo, que no existe, porque la ha escuchado en un rumor del patio del colegio. Es como de, ¿y ahora qué le digo? No le puedo decir que no es real porque se va a decepcionar. Y necesitamos vender esta revista. ¿Me entienden, no? La metaficción puede ser cualquier cosa que rompa la bola de nieve hermética del universo. También están los spin-offs, las historias paralelas, los OVAs, las secuelas, todo el contenido post-game, contenido adicional, DLC, eventos temporales, las quedadas que hacía Pokémon antes en físico para repartir regalos misteriosos, los torneos, los otros productos. Para el que sea más joven, antes los regalos misteriosos de Pokémon no era que de repente te descargabas el legendario de turno de manera gratuita, y en algunas ocasiones es un DLC de pago aparte que vale casi lo mismo que el juego, sino que antes pues ibas en físico, a lo mejor a la playa de no sé dónde en mitad de España, y tenías que llevar tu cartucho y te insertaban el juego en el cartucho. Entonces ibas en físico y conocías a otra gente que también era fan de Pokémon y conocías a gente. O en el cine, cuando se estrenaba una película, a lo mejor te daban una carta exclusiva del TCG de Pokémon, del juego de cartas, que solo se vendía en ese cine y que te lo daban de regalo con la entrada, y que eso te permitía descargar ese mismo Pokémon en el juego con un código. Se ha perdido. Sin embargo, como todo digo, como puede romperse. Estamos en un punto muy jodido para el entretenimiento. Ya lo abordé en mi ensayo sobre el mismo. Pero hace poco me salió un vídeo de un chaval, que les dejaré en la descripción también, que es como los hobbies se han vuelto algo de privilegio. Un privilegio tener hobbies. Ya no nos mediremos en sí por el poder adquisitivo, sino que también, porque en muchos países, pues, en los países del primer y segundo mundo, donde estamos en clase media baja, que la mayoría de la humanidad, ya no es tener acceso a unos estudios como tal, porque aún así como mínimo un móvil vas a tener, por lo que puedes tener acceso a internet y tener acceso a mucha información. Pero el tiempo que le dedicamos al trabajo, por ejemplo, nos quita tiempo para hobbies. Y hay ciertos tipos de hobbies que también están bloqueados por el poder económico. Porque ir al gimnasio te cuesta dinero. Practicar un deporte específico y dedicarte de manera profesional te dedica tiempo y el doble de dinero que pagar una suscripción al gimnasio, porque encima tienes que pagar las clases y tienes que pagar al nutricionista. Y claro, también pasa con los libros, las series, pagar la suscripción a Netflix, pagar el internet. Se va a convertir en un lujo tener hobbies. Ya no solo por acceder a ellos o no, porque puedes piratear las cosas, yo las pirateo.
Y si me gusta algo y quiero apoyar esa franquicia porque me gusta, ahí ya lo pago, pero yo pirateo las cosas. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, no tomen mi ejemplo, hagan lo que crean conveniente. Sino por el tiempo también, que hay que dedicarle a un hobby. No hay tiempo para dedicarle tanto esfuerzo, ¿no? Y podemos ver con envidia o recelo a aquel que sí tiene tiempo, pensando que a lo mejor es hasta inmaduro, ¿no? Lo criticamos de... Es inmaduro y se toca los huevos porque se pasa 4 horas al día jugando a videojuegos, o es un friki, ¿no? También porque las empresas monopolizan los derechos mediante patentes fantasma. Denuncian a un niño por hacer un cumpleaños con temática de Pokémon, o porque la madre no ha pagado los derechos para poner un Pikachu en una pared. Pasa, esas cosas pasan mucho. O microtransacciones, ¿no? Que vuelven la experiencia un casino de gastar plata más que un juego en sí mismo, lleno de loot boxes, skins por desbloquear, objetos, armas, personajes, los DLCs de contenido de pago, que es basura, que historias insulsas, poco contenido al que a veces viene programado u oculto, pero solo pagas con el derecho a que se desbloquee, que casi cuesta lo mismo que el juego original, casi 100 pavos cada juego y cada DLC aparte. Las microtransacciones que ya nombré, los precios de la RAM para los ordenadores están disparados, denuncias entre empresas por abarcar el monopolio de una franquicia, las polémicas que hubo hace unos años sobre la hipersexualización de personajes o la inclusión forzada. Estamos jodidos, está jodido, el entretenimiento. Y bueno, las empresas no son del todo las culpables, o los movimientos políticos extremos con ideas de censurar los juegos a su conveniencia. Si creen que solo son eso, están equivocados. Sí, son malas prácticas para el consumidor y ojalá pegarle un tiro a mucha gente y hacer limpia de imbéciles que están controlando el entretenimiento. Pero hay algo peor, que somos nosotros, los consumidores. Podemos llegar a ser mucho peores. Los fandoms, los grupos de fans, son buenos para muchas cosas, porque dan vida al producto comparándolo. Porque la existencia de un fan permite que otros se puedan enterar y se propague y accedan a ese producto, que la gente lo compre, que la empresa diga, a la gente le interesa, voy a sacar más cosas de esto. Es así de fácil. Gastas dinero, la empresa dice, aquí hay dinero, saco más. Y bueno, puede alimentar el universo, como digo, con quedadas, con grupos, con fanarts, fanfic, haciendo preciosidades absolutas. Pero eso solo es la punta del iceberg y la realidad duele. Un ejemplo más significativo son también con el youtuber Rangu, que inventó el término de badfics. Los badfics son fanfic, cómics o novelas hechas por fans, pero de una temática muy concreta. No sé si conoce la plataforma Wattpad, era muy famosa a comienzos de los 2000, que tú publicas, pues es como un estilo blog, pero tú publicas tus historias, tus novelas, tus fanfic. El badfic son adolescentes cachondos en Wattpad que buscan meterse a sí mismos en la historia del universo de sus personajes favoritos para ser el prota edgy, super tímido, pero que es el puto amo, que tiene poderes rotísimos, que está overpowered, con un harén de waifus de juzbandos y muchísima tensión homosexual entre los personajes hombres por alguna extraña razón. Los fandoms no siempre son buenos, porque en todo hay dos caras en la vida. Está la relativamente buena y la horrible, porque el ser humano no entiende de neutralidad política. Y aquí hablo de política no de gobierno, leyes, sino de polis griega, la sociedad. Y la realidad es que muchas veces se santifica incluso a los personajes. La santificación de personajes y verlos como dioses es lo que se conoce como la fictofilia, que es la atracción romántica y sexual por un personaje ficticio. Puede ser un actor, el personaje que interprete ese actor en una serie o una película, un cantante, un político, un cura, cualquier figura pública relevante e importante para la cultura popular de la sociedad, que sea influyente. Pero bueno, la fictofilia específicamente trata de personajes de dibujos animados ficticios. Con los otakus, pues las monas chinas,
Tenemos el caso del hombre que se casó con su almohada, el que se casó con su asistente virtual, el que se casó con Hatsune Miku y luego se divorció. Los fans que llevan esto al extremo, que creen que estos personajes son reales, o que convirtiéndose en una secta de amor hacia esos personajes, que sienten que tienen la potestad de decirte cómo es la forma correcta o no de ser un fan de ese personaje o de esa franquicia, que se pelean porque pareja debe ser o no canónica, incluso se pelean y denuncian a las empresas que crearon la franquicia para decirles que pareja tiene que ser canónica. O sea, de fans que pelean con los propios creadores diciéndole que ellos no saben de la historia cuando son los que lo han creado. O por ejemplo, también están los jóvenes que ven contenido de streamers famosas y les pagan sus OnlyFans para mostrarles un píxel de teta. No digo que esté mal, simplemente lo que tú hagas con tu dinero no es mi problema, pero bueno, pagas por un producto y la imagen que deja es preocupante. Hay un meme conocido que es el de un K-popper, ¿vale? Un fan de música coreana que está discutiendo con un otaku, el que le gustan las monas chinas de dibujos animados, y acerca de cómo de fans acérrimos son. Y el K-popper le dice que al menos mis waifus son reales, refiriéndose a las cantantes de K-pop. Y el otaku le dice: existen 1.000 millones de personas en el mundo como para que tu cantante famosa se fijase en ti solo por el hecho de que pagas la entrada para ir a ver a su concierto y tienes un club de fans. La probabilidad de que ella salga contigo es tan baja como de que mi waifu sea real. Por lo que en esencia somos iguales, le dice. Brutal. Fue un contraargumento brutal. Se junta la IA, ¿no? La inteligencia artificial también en esto, puesto que están los chatbots de roleplay, y ha habido casos de personas que han roto con sus parejas por estar con su novia virtual, personas que creen que son reales y hablan con ellos, al punto de que, como cualquier adicción, negar que la tienen y pelear con su familia debido a ello. Es algo que en esencia son amigos imaginarios. Los niños tienen amigos imaginarios y es perfectamente normal, hasta que, por lo que sea, algunos los conservan hasta la adolescencia y la adultez, y aquí el problema reside en tenerlos o no reside en tenerlos o no, sino en creer que sean reales, ¿no? Y dejar de ser tu vida normal debido a ello. Hay muchos adultos que tienen amigos imaginarios, o que tienen monólogos discutiendo en su cabeza con sus pensamientos intrusivos, puesto que la vida posmoderna nos tiene aislados. Yo soy un ejemplo de ello. Mis amigos lo saben. En la adolescencia, para sobrellevar pues una situación muy chunga, yo creé una musa de mis poemas, a la que llamaba Laia, y he tenido muchos amigos imaginarios a lo largo de mi vida, personajes del mundo de mi cabeza, y ninguno me obsesionó tanto como ella. En todo momento sabía que no era real, pero llegué a dedicarle muchos poemas y libros enteros. Un ejemplo es mi poemario Lática, Anatomía de Musa, en el cual sale en la portada, incluso la tengo tatuada en el brazo, y aparece como cameo en muchos de mis dibujos, pero no es real. Solo fue un mecanismo de defensa de mi yo adolescente frente a un entorno hostil, y así debe quedarse. El problema no es tenerlos o no, o haberlos tenido o no. A día de hoy, por ejemplo, tengo otra que es Lysis, que es mi demonio de la parálisis del sueño, que nos llamamos de puta madre. Ya es una buena forma de autoexploración, pensar y juzgar mis propias decisiones interpretando un papel que no soy yo, para verlos desde una perspectiva diferente, interpretando pues eso, un papel que no soy yo y me veo a mí mismo en tercera persona. Ayuda a estimular la creatividad y poner en orden mis emociones, pero a diferencia de Laia o de los fandoms obsesivos que creen que sus waifus son reales, no es real. Ahora que se ha vuelto viral en Latinoamérica el concepto de Terian, personas que principalmente jóvenes que se autoperciben animales, principalmente cánidos, incluso actúan como perros. Sin embargo, ya existían los furros. Esto, por ejemplo, es ir a otro paso, no es estar obsesionado con algo que no es real, sino es distorsionar tu propia autopercepción de ti mismo, que es peor todavía. Y aunque no son lo mismo aparentemente, me da pie a hablar del concepto de transhumanismo. Es una corriente filosófica relacionada con el cyberpunk y la tecnología masificada. Se apoya en que la siguiente evolución humana del Homo sapiens la haremos a través de la tecnología. Algo de difícil de ver cuando muchos colegios llegaron a prohibir el uso del móvil o de la IA
porque nos vuelve más tontos y nos hace menos conscientes de aquello que estamos haciendo, tenemos menos capacidad de atención. Pero bueno, no puedes prohibirlo tampoco a largo plazo porque la mayoría lo usa, está socialmente aceptado, tenemos la libertad de hacerlo y acabarás cayendo y usándolo tú también porque bueno, entra el FOMO. El FOMO, el miedo a quedarte atrás, el no estar actualizado. Ya lo decía Alaska en una de sus canciones, y esto es del siglo pasado, nos están programando. Y ahora sí que nos están programando. Nos estamos programando a nosotros mismos porque en realidad una buena forma de manipulación es dejarnos las herramientas y que nosotros nos obsesionemos con ellas. No lo están haciendo directamente, nosotros tenemos la libertad de dejarnos manipular o no. El transhumanismo se apoya en la que no necesitamos un cuerpo. La carne ya no sabes qué hacer con ella. Ya empezó desde finales del siglo pasado con los transexuales y los transgéneros. No son lo mismo, ¿vale? No es lo mismo un transexual, un transgénero que los furros, los terianes, las personas que se follan a su coche o se autoperciben gato de otra dimensión. Son dos cosas muy distintas, pero bueno, no se pueden meter en el mismo saco, pero no me malinterpretes, me refiero, son gente que en algún momento de su vida pues distorsionó su realidad física. Y vale, y hemos separado lo físico de lo psicológico. Pero bueno, como digo, no son mutuamente autoexcluyentes. Me refiero al hecho de transgredir la naturaleza, la biología y tu humanidad, ya sea a través de una crisis existencial o porque lo decides así o porque tu psicología y tu cuerpo están separados. Son ya cuestiones de cada uno de sus cosas. A muchos nos parece una locura, porque a ver, me vienes y me dices que te autopercibes perro, me cagas en la serie, vamos a tener un problema. Una serie que adoro con toda mi alma, que se las recomiendo un montón, es Serial Experiments Lain. Es una serie japonesa de los 90 que trata lo que el autor pensaba que iba a ser la tecnología y el internet en el futuro. Y no iba de todo muy desencaminado porque había chips cerebrales, mundos virtuales, las relaciones sociales se aíslan y están llenas de malentendidos, celos, fijarte en lo que hace la gente en internet o no, que es lo que actualmente hacemos con las redes sociales. ¿Les suena, no? Es la vida real. Nosotros somos nuestro propio producto. No digo que sea algo malo o no, hay cientos de vídeos en YouTube para abordar este tema en saciedad. Y bueno, hay una pequeña frase que dice la protagonista a lo largo de la serie que, bueno, a ver, estoy confusa. ¿Estoy aquí o estoy allí? No lo sé. Quizás allá, estoy en todas partes. ¿Y sabes qué? Aunque esté conectado allá, quizás, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué? ¿Dónde está mi yo real después de todo lo que he dicho y lo que he hecho? O quizás no hay una versión real de mí. Supongo que es eso. Que solo existo dentro de otras personas que son conscientes de mi existencia. Pero después de todo esto, estoy escuchándome a mí mismo aquí y ahora. Este soy yo, ¿no? Quizás todo esto que estoy hablando, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿No? Es una crisis existencial. Al principio es una serie demasiado psicológica, entonces filosófica, entonces es muy complicado seguirle el rollo. Pero es muy muy buena, yo la recomiendo. Jane, la prota, llega a aislarse del mundo para conectarse a la red, ya acaba teniendo otra personalidad dentro de la misma, lo que hoy conocemos como tener una cuenta anónima. Y bueno, a partir de aquí, spoilers. Le voy a dejar aquí un aviso parpadeando y hasta que acabe, pues hay un spoiler. Lane se transforma en un dios que la gente del internet venera. El mundo del internet y el real están separados, pero el mundo del internet influye en la vida real. Es obvio, nos está pasando a día de hoy. Incluso llega a hablar con una de las deidades físicas del mundo, un dios real. A Lane, su alter ego en internet, se la llega a santificar como si fuera la segunda venida de Jesucristo. Pero ella en la vida real no reconoce su yo del internet e intenta renegar de su avatar. Pero es tarde. Anime Crisis Existencial, la serie. Los 80 y 90 era una época donde había muchas series con este rollo. Está Cowboy Bebop, Matrix, las primeras películas de Tron, Cyberpunk 2077. El videojuego 3 minutos antes de las 8. 3 minutes before 8. Lo recomiendo. Muy bueno también. La serie de Wall-E con el tema de la ecología y de no estar adictos a la pantalla, sentados todo el día y volvernos gordos y valorar pues el planeta Tierra. Al final, la fina tela que separa la metaficción de la metafísica es solo un cuerpo, es solo la carne. Pero nos adelantamos demasiado y ya nos distinguimos a nosotros mismos.
Esto lo sentí con el cambio lingüístico del verbo haber. Esto es un ejemplo un poco absurdo, pero es que como estudio lingüística es bastante gracioso. El verbo haber normalmente se usa de auxiliar, ¿vale? He comido, he vuelto, he ido. Un auxiliar de otro verbo. Sin embargo, ha habido un cambio lingüístico en las últimas décadas, que es que se personaliza el verbo haber. Normalmente, si tú dices en un sitio había muchas personas, es había muchas personas. Pero se ha extendido el habían con N, de tercera persona del plural. Habían muchas personas para concordar y flexionar el verbo para que concuerde con el plural. Normalmente debería ser impersonal, no debería flexionarse, no hace falta, se sobreentiende. Pero ha pasado a tener... El tema es que ha pasado el verbo haber a tener connotación de ser, existo o estoy en el espacio. Es lo que pasa en inglés con el verbo to be. El verbo to be es ser y estar al mismo tiempo. O sea, no se separa la existencia física de la existencia metafísica. Estamos entrando en una nueva dicotomía entre el ser físico y el existencial, que ya en el siglo pasado, hace muchos siglos incluso, autores como Hume o Hegel, entre otros, ya habían tratado. Conclusión, estamos como una regadera. Pero yo no lo veo tan mal porque... A ver, no es que nos vayamos a perder como humanos, que probablemente sea o no necesaria esta evolución autoforzada que nosotros mismos nos hemos dado. Que haya gente que se identifique con un perro, o que crean que una niña de dibujos animados es un dios al que veneran, y hacerle cantidades ingentes de porno de Rule 34. Dios, ¿por qué soy un otaku? Quiero borrar de mi mente 15 años frente al ordenador. Por favor, borra Boku no Pico de mi cabeza. Por favor, te odio, Juan. Te odio. Desde el punto de vista psicológico o filosófico, pues a mí me fascina. Me da trabajo, me da que pensar viendo a la gente por la calle. Por favor, sigamos volviéndonos locos con este libertinaje existencial. Mañana me identificaré con una lavadora. ¡Dios! No se me ofenda, por favor, es una broma. Pero bueno, hasta aquí el ensayo de hoy. Creo que ha sido más largo de lo habitual. Sí, en lugar de media hora, 45 minutos. Bueno, 15 minutos, espero que me lo perdonen. Pero es que era un tema denso. Denso y sobre todo de interconectar las dos cosas entre ellas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y si no me conocías, mi nombre es Pablo y hago ensayos filosóficos por aquí. Y gracias por pasarte. Y les deseo un feliz día. Cuídense, gente. Un abrazo. Y nos vemos la semana que viene.